Muy buenas noches para todos nuestros amigos televidentes y oyentes. Muy buenas noches a nuestros distritos Mount Vernon, Fort Washington, Upside y el distrito de Corona. 4 distritos que se unen para llevar esta serie extraordinaria, el triunfo de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, y agradecer a Dios porque nos permite llevarlo a todo el mundo a través de la poderosa emisora de Dios, Radio Amanecer Internacional, la voz de la esperanza, para toda la República Dominicana y para todo el mundo que nos sigue. Este es el momento de compartir esta programación para que sea de bendición. Ayer 1000 y tanto de personas pudieron compartir la programación y hoy, por favor, les pedimos que compartan la transmisión. Estamos llegando al día número 20 de transmisión consecutiva por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que estamos muy felices y contentos de estar aquí esta noche y doy la bienvenida para que les dé ese saludo especial al pastor Héctor Delgado, compañero y coordinador también de esta serie, El triunfo de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Bienvenido, pastor. Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Pastor Reyes, es un privilegio estar con usted como siempre. Ya esperamos al pastor Lázaro, que en algún momento quizás estará con nosotros también. Así que contento de estar aquí y dispuesto para continuar en esta jornada de estudio y de aprendizaje sobre el libro de Apocalipsis. Que el Señor sea con todos ustedes. Amén. Queremos... Amén. Junior, vamos a dedicar el programa de esta noche a ti. Por favor, quédate allí escuchando la radio durante esta noche, durante toda la noche, el día de mañana, y mantente ahí escuchando Radio Amanecer Internacional, y cada noche conecta con nosotros a las 7 para 7 Nueva York, 8 República Dominicana, para este lindo programa. Dios te bendiga y bendiga a todos los que han hecho su pedido de oración. En estos momentos vamos a dejar la promesa que continúa a cargo de este siervo de Dios, el maestro Héctor Delgado. Muchas gracias, pastor Reyes. En el día de hoy tenemos una de las promesas más hermosas de las 7 que encontramos en el mensaje a las iglesias. Y esta es la promesa que corresponde a la iglesia de Filadelfia. Ustedes recordarán que hemos dicho que cada una de estas promesas encuentra un cumplimiento final en los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis, 22 del libro de Apocalipsis. Esto implica que cada una de estas promesas, cuando fue dada, tenía la intención de animar a los fieles creyentes de cada etapa y periodo de la iglesia para que se mantuvieran fieles con la vista puesta en el galardón, en la vida futura y en la vida del reino de Dios. Si cada una de estas promesas reaparece como cumplida de manera plena y total en los capítulos finales, donde se habla del cielo nuevo y la tierra nueva, es evidente que apuntaban hacia ese lugar, hacia esa tierra gloriosa. Por consiguiente, más allá de los problemas que cada una de estas iglesias pudo enfrentar, la seguridad de la victoria radicaba en el contenido de cada una de estas promesas. La iglesia de Filadelfia contiene esta promesa. El capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 12. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Que cada una de estas promesas aparece cumplida finalmente, y me gustaría añadir este elemento, en la parte final de la historia, en los lugares donde está la gloria indescriptible del mundo venidero, implica que cada una de estas promesas nos corresponde y forma parte de un arsenal de recursos que Dios tiene para ayudarnos en nuestra fe y ayudarnos en medio de los desafíos que enfrentamos en el diario vivir. A ti, Junior, te digo de manera muy especial en esta noche, que si tú te aferras al Señor con fe y confías en Él,
tú alcanzarás la victoria en el nombre de Él. Y el Señor en el mundo venidero te dará un nombre nuevo. Hemos hablado ya de qué significa un nombre nuevo, porque por ejemplo, Jacob recibió el nombre de Israel cuando pasó de una forma de vida a otra, cuando pasó por toda una experiencia que lo transformó y lo convirtió en una nueva criatura. De manera que un cambio de nombre implica la entrada a un nuevo mundo de fe y de relación con Dios. Implica un cambio en la experiencia, implica un cambio de estatus en la relación y en la condición en la que se vive la vida aquí en la tierra. Abraham posteriormente terminó siendo Abraham, aquel cuyo nombre original significaba Padre Excelso, terminó recibiendo un nombre que significaba Padre de multitud. Eso implica que finalmente este cambio de nombre implicaba una realidad que se cumplió más adelante con Abraham. Por consiguiente, el cambio de nombre implica un cambio de estatus. Ya yo no soy la persona que vive en la tierra. Yo ahora soy un ciudadano del reino de los cielos. Recibir un nombre nuevo cumple la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel en el libro de Isaías, diciendo, un nombre nuevo te será dado para la gloria de Dios. De manera que recibir un nombre nuevo implica que ya yo estoy con mis pies puestos sobre el mundo venidero, frente al trono de Dios y viviendo con el Señor la vida inmortal. Pero también el Señor implica en esta promesa que no solo nos dará un nombre nuevo, sino que me hará columna en el templo de mi Dios. Si un nombre nuevo implica participación con Cristo en la vida futura, el concepto de ser hecho columna en el templo de Dios implica el concepto de ciudadanía. De manera que nosotros seremos ciudadanos de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, que según Hebreos capítulo 11, el Señor preparó, y es una ciudad que inclusive ya Abraham visualizaba por la fe y Dios se lo había mostrado. Así que Abraham caminó por fe mirando hacia esa ciudad y todos sus descendientes también esperaron el cumplimiento final de esa ciudad. Ser columna en el templo de Dios implica también el sentido de permanencia. En las escrituras se habla de la rebelión angelical, donde Satanás protagonizó una rebelión cósmica contra el gobierno divino y fue arrojado de allí. Por consiguiente, si en la vida futura yo soy hecho columna en el templo de mi Dios, implica que yo estaré junto a mi Dios en una relación plena con Él de manera permanente. También implica que yo nunca saldré de la presencia de Dios, nunca me iré de su presencia, siempre estaré allí con Él. También la promesa implica que se nos dará el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Es interesante que en los otros versos del libro de Apocalipsis, el nombre que la Nueva Jerusalén recibe de manera complementaria es la ciudad Jerusalén, la santa ciudad. Recibir el nombre de la ciudad de mi Dios implica tener el derecho de participar allí y tener un carácter que está en armonía con la santidad que mora en esa ciudad. Todo eso parece ahora imposible de alcanzar. Sin embargo, es una promesa para que nosotros entendamos que en su momento sí lo alcanzaremos, sí lo lograremos, sí estaremos allí y sí será glorioso vivir con Dios la eternidad. Que Dios me le bendiga a todos ustedes y los ayude a estar preparados y aferrarse a cada una de estas promesas, vivir por fe, vencer para recibir lo que cada una de estas promesas implica para nosotros. Muchas gracias, profesor. Ya tenemos al pastor Lázaro que brevemente le saluda con mucho cariño a ustedes. Buenas noches, bendiciones. Feliz de estar aquí estudiando y orando, que de eso se trata nuestro programa. Así es que adelante. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Ya tenemos 500 personas que han compartido el programa. Necesitamos llegar a 1000. Es la meta de cada noche. Por favor, comparta con su celular, comparta esta transmisión con un amigo, un vecino, un familiar, un compañero de trabajo. Y hoy estamos dedicando el programa a Junior, que llamó con una problemática y sabemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra a través de este devocional de nuestro profesor. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 10. Y allí vamos a encontrar a Cristo con un libro en su mano, con el arco iris de la promesa también en su cabeza, proclamando el término del tiempo. Jesús no solo tiene el control de los acontecimientos en este capítulo que le ocurren a sus hijos, sino también que tiene el tiempo en que todo esto ocurrirá. Y esta serie se trata de
levantar, exaltar, proclamar el maravilloso nombre de Jesucristo. El enemigo en el pasado ha tratado de dañar este libro maravilloso del Apocalipsis, hablando más de lo negativo que del triunfo de Jesús y de su pueblo. Pero nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, queremos decirte que el Apocalipsis es el triunfo de Jesús y de su pueblo. Y si te unes a él, como decía el profesor Héctor, también vas a triunfar en esta jornada final. Ángelo, vamos a leer el capítulo 10 de Apocalipsis, por favor. Leemos la palabra de Dios. Dice el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Fin del capítulo. Gracias, Ángelo. Hoy está con nosotros un hombre de Dios, al cual admiro también su ministerio, el de su esposa y el legado que él y su familia han dejado a esta iglesia, que ha impactado muchas vidas, incluyendo la mía también. ¿De quién se trata, Pastor Sedán? Bien, con mucha satisfacción presento a un hombre de Dios. Le conocí desde que llegó a la universidad. Fuimos compañeros de trabajo como pastores, y le vi trabajar para Dios de una manera tan íntegra, tan bonita, respetuoso, amigo leal, un hombre consagrado a Dios, dedicado al Señor, humilde, él y su esposa. Y verlo seguir estudiando, prepararse, hoy con doctorado, él y su esposa, alabamos a Dios por eso, porque hombres de Dios sencillos, humildes, consagrados, se están preparando para servir mejor a esta iglesia. Así que con toda satisfacción presento al pastor, amigo y doctor Aneuri Vargas. Dios te bendiga, mi hermano. Feliz de tenerte aquí. Un gran placer para mí, una gran alegría poder compartir con estos distinguidos siervos del Señor. Pastor Lázaro, un cariño que nunca se ha acabado, ni con el tiempo ni con la distancia. Muchísimas gracias por la invitación. Pastor Andrés Reyes, un abrazo también desde República Dominicana, desde Cibao, su tierra natal. Al único que no conozco en persona es al pastor Héctor Delgado, que ya he conocido a la distancia. Y quiero agradecerle muchísimo por la invitación que me han hecho de compartir con ustedes en esta noche. Yo estoy, mientras escuchaba el pedido de Junior, me puse a pensar en la experiencia del apóstol Juan, que fue quien escribió el libro de Apocalipsis. Muchas personas ven el libro de Apocalipsis como un libro lleno de misterios, y sin embargo, la Biblia, cuando introduce el Apocalipsis, lo presenta como una revelación, como algo revelado, y dice que es la revelación de Jesucristo. Yo quisiera enfatizar
el hecho de que la persona que escribió el libro de Apocalipsis es una persona que la mayoría de nosotros no lo consideraríamos como un candidato a ser ni siquiera cristiano y mucho menos a ser un apóstol, y muchísimo menos ser la persona que escribió la revelación más completa, más rica y más bella del evangelio como lo encontramos en Apocalipsis. Juan, igual que su hermano Santiago, eran hombres iracundos, eran hombres egoístas, eran hombres ambiciosos, eran personas toscas, y nadie nunca se imaginó que estos hombres, que eran apellidados o eran apodados como hijos del trueno, alguna vez podrían llegar a ser quienes llegaron a ser. El mismo milagro maravilloso que Dios obró en la vida de Juan, un hombre que humanamente hablando no tenía esperanza para ser transformado, es el milagro que Dios quiere obrar en la vida tuya, Junior, y de todos aquellos que están luchando contra hábitos, contra defectos de carácter, contra problemas que parecen invencibles. Mientras escuchaba Junior pensar en mi propio padre. Mi papá fue un alcohólico toda su vida. Y recuerdo que cuando yo conocí el evangelio a la edad de 15 años, él me decía que él no entendía el evangelio. Él no entendía cómo una persona pasaba toda su vida haciendo desarreglos con su vida, ofendiendo a Dios, ofendiendo a los seres humanos, y luego al final se arrepentían y Dios los perdonaba. Él decía, yo no estoy de acuerdo con eso es injusto. Y realmente, humanamente hablando, el evangelio es injusto. ¿Por qué? Porque a personas que no tienen esperanza, Él le da esperanza. La ironía de la vida es que unos meses antes de mi padre morir, un hombre que vivió toda su vida esclavo del alcohol, unos meses antes de morir, la misma esencia del evangelio que él criticaba llegó a ser su bendición. Él decía que él no entendía cómo alguien podía pasarse toda su vida haciendo cosas incorrectas y al final que Dios lo aceptara. Y eso es justamente lo que Dios hizo con mi padre, quien gracias a Dios se entregó antes de ir a la tumba. Esa esperanza maravillosa, ese perdón sin límites, ese amor incondicional, es el amor que Dios le ofrece a Junior y le ofrece a todas las personas que lo necesitan. El Dios poderoso que es mencionado en Apocalipsis 10 también puede restaurar la salud de aquellos que mencionaron sus peticiones por salud. Y esa hermana que pidió por su hogar, que está en el suelo según sus palabras, Dios tiene el poder y tiene el deseo de restaurar tu hogar. El Dios nuestro es el Dios de lo imposible. Es un Dios misericordioso y es un Dios poderoso. Hay personas que son misericordiosas, pero no tienen poder. Hay personas que tienen poder, pero no tienen misericordia. El Dios del Apocalipsis es un Dios que combina maravillosamente, hermosamente el poder y la misericordia. Dios tiene misericordia de ti y también tiene poder para restaurarte, para perdonarte, para recrear en ti su imagen. Yo quisiera, por favor, que tú reflexionaras en eso. Bueno, ya Ángelo leyó íntegramente todo el capítulo 10 de Apocalipsis. Yo quiero concentrarme solamente en algunos puntos de este capítulo interesante. Solo señalar de entrada que los capítulos 10 y 11 de Apocalipsis son una especie de interludio. Son como una especie de paréntesis entre las 6 primeras trompetas que se mencionan en los capítulos anteriores y luego la 7ª trompeta que aparece al final del capítulo 11. Un interludio muy interesante. Cuando vemos la descripción de este ángel que se menciona en la primera parte de Apocalipsis, es muy difícil imaginarnos que este ser representado como un ángel pueda ser un ángel común y corriente. Es un ángel que tiene una voz poderosa, un arco iris sobre su cabeza que representa el pacto de Dios. Tiene un pie sobre la tierra y uno sobre el mar, como representando que tiene dominio sobre toda la creación.
Este ángel también tiene una voz como de un león, y esto nos recuerda al león de la tribu de Judá. Este ángel poderoso es un excelente símbolo de nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo, que se presenta aquí como un ángel poderoso que tiene dominio sobre toda la tierra. El hecho de que se presente un ángel que tiene dominio sobre toda la creación significa, entre muchas otras cosas, que tu vida, que es parte de la creación de Dios, también está en las manos del Dios Todopoderoso. No hay nada que se pueda escapar al control de nuestro Señor Jesucristo. Este ángel comienza a dar unos mensajes interesantes y de repente entra otro ángel que es mencionado. Yo quisiera enfocarme en lo que dice el versículo 7, porque aquí se hace referencia a la última trompeta que aún no se ha sonado. Brevemente, debemos recordar que en Apocalipsis hay 7 iglesias, hay 7 sellos y hay 7 trompetas. Y estas tres series de 7 representan toda la historia de la humanidad desde los días de Cristo hasta el fin del tiempo. De modo que el hecho de que este ángel aparece justamente en la 7ª trompeta, es decir, en el mismo fin del tiempo, lo vemos como una actividad especial de Cristo en la última etapa de la historia de la humanidad, es decir, en nuestro presente. Versículo 7 dice, en aquellos días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Misterio? ¿Misterio de Dios? ¿Qué es eso? Dice acá que se consumará como fue anunciado a sus siervos, los profetas. El misterio de Dios. Yo quisiera que ustedes me acompañaran muy rápidamente a la última parte del libro de Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Este pasaje, Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27, nos ayudará a comprender un poquito este misterio de Dios que se menciona en Apocalipsis 17. Vamos juntos, por favor, al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 25 al 27, que son los últimos versículos de esta maravillosa epístola. Al que puede fortalecernos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aquí comienza a mostrársenos que el misterio de Dios consiste nada más y nada menos que en el mismo evangelio. Ese misterio había estado oculto, pero al fin queda revelado. Pero se ha manifestado ahora porque las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que el apóstol Pablo nos explica que el misterio de Dios consiste nada más y nada menos que en el mismo evangelio. Pero, ¿por qué es el evangelio un misterio? Nosotros generalmente cuando escuchamos la palabra misterio nos viene a la mente algo secreto. En la Biblia, misterio se refiere también a algo que Dios ha revelado, algo que se origina en la mente de Dios. ¿Por qué es el evangelio un misterio? Les voy a decir. Es un misterio que hombres sin esperanzas, personas sumidas en el alcohol y en las drogas, puedan nacer de nuevo. Los sociólogos y muchos psicólogos dicen, no hay esperanza para una niña que fue abusada de niña. Cuando crezca va a pasar su vida entera traumatizada, en relaciones totalmente incorrectas. No hay esperanza para un hijo de un alcohólico como yo. La gente dice, va a terminar siendo alcohólico, mujeriego como su esposo. No hay esperanza para un ateo. No hay esperanza para una persona que desde que puede tener memoria está haciendo cosas malas. El misterio de Dios consiste en hacer de nosotros nuevas criaturas. La palabra del Señor nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Eso es el misterio de Dios. Que aquello que los hombres consideran sin esperanza, Dios le da esperanza. Recuerden, por favor, que el evangelio consiste
no simplemente en restaurar cosas rotas, no simplemente en sanar personas enfermas, no simplemente levantar personas caídas. La Biblia habla del evangelio como levantando muertos. Nosotros, cuando estamos alejados de Cristo, somos representados como muertos, pero Dios, que es rico en misericordia, dice Efesios 2, 1 al 10, por su amor con que nos amó, nos da vida en Cristo Jesús. El misterio de Dios consiste justamente en restaurar personas como Junior, personas como tú. En los tiempos de Jesús, no solamente las prostitutas, no solamente los ladrones, no solamente las personas que se dedicaban a robar, pero también muchas personas que eran religiosas externamente, que tenían una conducta aparentemente intachable, que cumplían fielmente con todos los requerimientos religiosos, personas así que son generalmente los más difíciles de ganar para Cristo, personas así también reconocieron que su bondad externa, su conducta superficial no era suficiente para ganar el reino de los cielos. Reconocieron que en Cristo Jesús hay esperanza. Y ese milagro maravilloso que Dios obró en las prostitutas del tiempo de Jesús, en los ladrones del tiempo de Jesús, en los publicanos del tiempo de Jesús, en los fariseos del tiempo de Jesús, ese es el mismo milagro que este Dios maravilloso de Apocalipsis 10 también quiere obrar en ti. Se consuma el misterio de Dios, se esparce, porque todavía hay muchas personas que no han escuchado o no han comprendido la belleza de este misterio. Pero el versículo 7 no es el último versículo de Apocalipsis 10. Hay otros versículos más y es muy interesante porque lo que ocurre a continuación tiene un significado muy especial para nosotros como adventistas del séptimo día. Estoy seguro que muchísimos de los que nos escuchan hoy día son hijos de Dios, son hijas de Dios que nos escuchan y que pertenecen a otras denominaciones religiosas. El versículo 8 dice, la voz que oí del cielo decía, ve y come y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Conviene que hagamos referencia a este libro que se menciona por tercera vez, un librito abierto. ¿Por qué se menciona un librito abierto? Ustedes sabrán que hay una relación muy íntima, muy estrecha entre el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Hay una conexión. De hecho, a estos dos libros se le llama literatura apocalíptica. Y justamente en el libro de Daniel, en el capítulo 12, el versículo 4, se habla de un libro que está cerrado. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Se menciona un libro que está cerrado y que estaría cerrado hasta el tiempo del fin. Ahora, en Apocalipsis capítulo 10 nos encontramos en la última trompeta, lo que quiere decir que estamos hablando del tiempo del fin. Así que este es el contexto perfecto para que este libro que se menciona en Daniel 12:4, que está cerrado hasta el tiempo del fin, ahora quede abierto. El libro queda abierto y estamos hablando de que a partir de la última parte de la historia del mundo inicia una comprensión más profunda y más completa del libro de Daniel que había estado sellado en cuanto a su comprensión. El libro de Daniel es un libro maravilloso y es el excelente compañero del libro de Apocalipsis. De hecho, cuando usted estudia de manera detenida el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que a partir de Apocalipsis 10 se hacen muchísimas alusiones y referencias a Daniel que no se hacen en los capítulos anteriores. El libro comienza a explicarse más plenamente. Se hace una invitación a los hijos de Dios del tiempo del fin a que presten atención a este librito que antes estaba cerrado, pero que ahora está abierto. Versículo 9 dice, y fue donde el ángel diciéndome que me diera el librito. Y él me decía, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Comerse un libro? ¿Quién puede comerse un libro? Nosotros comemos arroz, nosotros comemos pan, comemos plátano, pero no comemos libros. En la palabra de Dios
se usa de manera simbólica el verbo comer para hacer referencia a estudiar, a comprender. Cuando los profetas hablaban de comerse la palabra de Dios, hacen referencia a estudiarla y a comprenderla. Así que la orden que se le da al apóstol Juan, que en este momento está representando a los cristianos de la última época de la historia, es que debe comerse el libro, debe estudiarlo, debe profundizar en él. Y se hace una advertencia: cuando lo comas va a ser amargo al comienzo, pero luego será dulce. Algunos de los oyentes conocen un poquito de la historia de cómo surgió el movimiento adventista, de cómo Guillermo Miller y un grupo de personas estudiaron las profecías de Daniel y llegaron a la conclusión de que Daniel a 8:14 estaba anunciando que Cristo vendría en sus días. Es una experiencia maravillosa. Imagínense, estaban convencidos de que el mundo de dolor en el que ellos vivían había mucha esclavitud, había vicios, había guerra, había dolor. Ellos decían, estamos emocionados. Sin embargo, ellos se equivocaron en algunos de los cálculos proféticos y lo que ellos esperaban que sería el día más glorioso de sus vidas se convirtió en el día más amargo, en lo que se conoce como el gran chasco. Así que hubo una amargura en el libro, pero lo que dice la palabra de Dios es que después de la amargura vendría una dulzura, porque el libro de Daniel entonces nos revela de manera maravillosa cómo el plan de salvación se va a cumplir y cómo finalmente Cristo vendrá. Cuando Juan se come este libro y le amarga en su boca, en su vientre, se le da entonces una orden. Y es el versículo 11, el último versículo del capítulo, lo que contiene la clave para comprender lo que pasó. Porque se le dice, y él me dijo, es necesario que profetices, que prediques, que compartas el misterio de Dios otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En otras palabras, no es que Cristo va a venir en tus días, sino que todavía queda una obra maravillosa que hacer. ¿A quién le corresponde cumplir lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 11? ¿A quién le corresponde? A nosotros, que hemos disfrutado del misterio de Dios. Ustedes recuerdan lo que ocurrió cuando Jesucristo restauró al endemoniado gadareno. Jesús no solamente liberó prostitutas, no solamente transformó ladrones, no solamente cambió fariseos, pero también había personas que estaban totalmente poseídas por el demonio y también ellos fueron liberados. Recuerda, Jesucristo no se ha jubilado. Jesucristo no se ha retirado y el mismo poder transformador y el mismo corazón misericordioso que él tenía hace 2000 años todavía lo tiene. Te ama y quiere transformarte si tú le das la oportunidad. El gadareno fue liberado. Estaba tan emocionado y dijo, quiero seguirte, quiero ser parte de tu discípulo, quiero estar siempre contigo. Pero Jesucristo le dijo, no vas a venir conmigo. Al contrario, vas a regresar a tu tierra y le vas a contar a las personas cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Esto es justamente lo que ahora nos toca a nosotros como los cristianos de la última época de esta historia. Nos toca profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En otras palabras, nos toca cumplir lo que dice Mateo 14:12. ¿Saben qué dice? Y será predicado este evangelio del reino como testimonio en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Dos errores comunes que han pasado especialmente entre un grupo de personas que conocen mucho y estudian mucho el libro de Apocalipsis. Número uno, en los días de Guillermo Miller y los pioneros, cuando ellos leían, creían que Jesús vendría en sus días, se les preguntaba, pero hay muchas naciones que aún no han conocido el evangelio. ¿Cómo pueden ustedes decir que Cristo vendrá en sus días si todavía hay mucha gente en muchos países que aún no conocen el evangelio? Muchos de los pioneros estaban errados. Dijeron, no, en Estados Unidos, donde vivimos, hay muchos inmigrantes de todas partes del mundo. Si podemos predicar el evangelio en todos los Estados Unidos, se habrá completado la misión. Error. Y hay muchas personas que todavía piensan así. Hay personas que dicen, no necesitamos ir a ninguna parte porque tenemos Radio Amanecer, tenemos el internet,
tenemos Hope Channel, tenemos 3ABN, no hay que ir, los medios se encargan de eso. Y hay personas que cometen otro error, dicen, no tenemos que ir, todo lo que tenemos que hacer es portarnos bien, transformar nuestros caracteres, y cuando nos portemos bien y seamos santos, entonces Cristo va a venir. Resulta que ambas perspectivas están pasando por alto, lo que enseña muy claramente Mateo 14:12. Dice, y será predicado este evangelio del reino como testimonio en todas las naciones. Por eso a Juan se le dijo, antes de tú poder disfrutar de la dulzura, del sabor a miel que se menciona en el libro de Daniel, primero necesitas ir. Nosotros que hemos disfrutado del misterio de Dios, de la transformación que Dios nos ofrece, debemos imitar el ejemplo de aquel primer misionero que fue ese hombre gadareno. Si hemos sido transformados por la gracia de Jesucristo, si hemos encontrado esperanza y perdón en Cristo Jesús, ahora nos toca compartirla con otras personas. ¿Dónde vives? ¿En los Alcarrizos? ¿Vives en Tenares? ¿Vives en Las Terrenas? ¿Dónde vives? ¿Vives en el Bronx? ¿Vives en Queens? ¿Vives en Yonkers? Donde quiera que tú vivas, hay personas que necesitan el evangelio. Pero debes saber que tus hijos y tus vecinos y algunas de las personas que tú vas a ganar para Cristo posiblemente van a convertirse en misioneros. ¿Por qué? Porque para que se pueda cumplir totalmente Apocalipsis 10, hace falta que un grupo de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, vayan a los confines de la tierra. Todavía hay millones de personas en la India, millones de personas en el África, millones de personas en Asia, en el Medio Oriente, millones de personas en las islas del Pacífico, y aún en los países de Europa Occidental, que son países postcristianos, hay millones de personas que no han disfrutado del maravilloso misterio de Dios que tú y yo estamos disfrutando. No podemos quedarnos callados. Debemos predicarle a los que están cerca, debemos preparar a algunos de nuestros jóvenes para enviarlos. Sí, 3ABN hace una función. Sí, Hope Channel hace una función. Sí, Radio Amanecer hace una función. Pero ninguno de los medios de comunicación pueden reemplazar la tarea que tú y yo tenemos de ir donde están las personas que necesitan recibir este maravilloso evangelio. Concluyo con unas buenas noticias. La tarea de cumplir lo que enseña Apocalipsis 10:11 no es una tarea que tú tienes que hacerla con tus propias fuerzas. Ustedes recuerdan lo que Jesús dijo en Hechos 1:8. Los discípulos decían, ¿cuándo va a ocurrir estas cosas? ¿Cuándo vendrá tu reino? Queremos que ella venga. Y entonces Jesús le dijo, a ustedes no les toca saber cuándo eso va a ocurrir, pero ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán mis testigos en Jerusalén, mis testigos en Judea, mis testigos en Samaria, mis testigos hasta lo último de la tierra. Jesús nos invita a ser testigos. Interesantísimo que la palabra que utiliza aquí en Hechos 1:8, martureo, esa palabra significa dos cosas. Significa testigo y también significa mártir. Las dos cosas, porque con frecuencia los testigos de Dios tienen que sufrir, pero no importa porque Cristo siempre está a su lado. Se nos ha prometido el poder del Espíritu Santo. Y sabemos que antes de que suene la última de esas 7 trompetas, habrá un derramamiento glorioso, maravilloso del Espíritu Santo, así como ocurrió en Pentecostés. Pero tú y yo no necesitamos esperar la lluvia tardía para comenzar a compartir el evangelio, porque el Espíritu Santo vino una primera vez y está con nosotros y está dispuesto no solamente para transformarnos, no solamente para convencernos de pecado, pero también para capacitarnos para compartir el evangelio. Cuando personas como Junior, que están esclavizadas por hábitos que ellos no pueden romper solos, deciden buscar ayuda, eso es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas. Aún si tus vecinos, si tus padres, si tu maestro, si tu pastor dicen, no hay esperanza en ese muchacho, no hay esperanza en esa muchacha, no hay esperanza para ese hogar, yo quiero decirte
que el Dios al cual estamos hablando en esta noche es el Dios de lo imposible. Recuerda, es un Dios que combina la misericordia con el poder. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los hermanos que están escuchando esta programación en Jaina, que están escuchando esta programación en Bonao, en Santiago, en Puerto Plata, los hermanos que están escuchando esta programación en New Jersey, en los diferentes lugares de Nueva York o otras partes, ¿cuántos de ustedes quisieran, en primer lugar, recibir la maravillosa oferta de salvación que Cristo Jesús nos da gratuitamente? Donde quiera que estés, por favor, levanta tu mano. La segunda cosa que debes saber es que cuando Cristo llama a alguien, no lo llama para sentarse a ver una película, lo llama para activarse de inmediato como un soldado, para participar en una guerra, para ser enviado como un misionero. Y ahora, después que Juan disfrutó de este libro que le amargó y luego le endulzó, recibió la orden. Ahora ve y predica, comparte el evangelio en todas las naciones. Tú que ya has recibido la transformación maravillosa que hace el Espíritu Santo en la vida de quienes le buscan, ahora te corresponde compartir el evangelio con otras personas. Que Dios te bendiga. Que el Señor te acompañe y que puedas recordar, por favor, en esta noche, que el Dios misericordioso y el Dios poderoso está listo para ayudarte, para bendecirte. Dios está de tu lado. Gloria, gloria al nombre maravilloso de Jesucristo, porque el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de los expositores durante esta serie exaltar, levantar al Cordero Cristo Jesús y el triunfo de su pueblo en el libro de el Apocalipsis. Vamos a pedirle al pastor Vargas que encienda nuevamente su cámara para tener algunas preguntas. Ya está con nosotros. Voy a comenzar con el pastor Lázaro Sedán. Gracias. Pastor Vargas, ¿qué es el elemento? Hay un símbolo. ¿Qué es el elemento de la dulzura de ese mensaje que hemos de dar? ¿Qué es lo que lo hace dulce? ¿Qué es lo que da esa pasión, ese agrado, ese gozo? ¿Qué es lo que lo hace dulce? ¿Dónde está el contenido de esa dulzura? Pastor, las noticias para que puedan vender tienen que ser malas. En el periódico, ninguna noticia buena vende. Usted abre el periódico, usted prende la televisión y todo lo que se dice son cuántas personas están muriendo, a dónde hay guerras, dónde hay una crisis económica. La dulzura de este mensaje consiste en que hay una buena noticia. La buena noticia de que esta historia termina con Cristo ganando, con el mal siendo destruido, con esperanza para aquellos que no la tienen. Termina anunciando la segunda gloriosa venida de Jesús que va a ocurrir muy pronto y que va a ponerle fin a todas las cosas que hoy día se celebran en la noticia. Esas cosas malas terminan y esa buena noticia es la dulzura de este libro, de este mensaje. Gracias. Antes de pasar con el profesor Héctor, querido amigo Pastor Aneuri, ¿qué le dice este capítulo de manera específica a todos nuestros amigos que todavía no han hecho su decisión por Cristo y amigos de otras denominaciones religiosas que están siguiendo paso a paso y palmo a palmo este programa? Bueno, hay varias cosas. La primera es cómo se presenta este ángel, este ser que aparece en forma de ángel con un arcoíris sobre su cabeza. Este arcoíris representa el pacto de Dios, representa las promesas de Dios. Y fue bonito escuchar al pastor Héctor hace un ratito hablando acerca de esas maravillosas promesas. Número uno, las promesas de Dios siempre se cumplen. Si yo te hago una promesa, aun si tengo la intención de cumplirla, puede ser que yo no logre cumplirla, que no tenga los recursos o el tiempo, luego cambie de opinión. La buena noticia es que cuando Dios hace una promesa, Dios siempre la cumple. En segundo lugar, este ser glorioso aparece con un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra. Quiere decir que su dominio abarca todo el mundo. El presidente Biden, que tomó posesión hoy día, tiene dominio solamente en Estados Unidos. No puede gobernar en China, no puede gobernar en Irán. El presidente Abinader tiene dominio solamente en República Dominicana. No puede gobernar en Chile ni en Jamaica.
Ahora, este ser maravilloso que tiene un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, es el rey de todo el universo, de todo el mundo, lo que significa que donde quiera que tú estés, en cualquier lugar del mundo que tú te encuentres, Él puede protegerte, Él puede ayudarte, Él puede restaurarte, Él puede darte esperanza. Amén, gloria a Dios. Profesor Héctor. Me gusta pensar en el contenido del último versículo del capítulo 10 de Apocalipsis, donde el Señor le dice, es necesario que profetices otra vez. A mí me gusta pensar en que el evangelio tarde o temprano te alcanzará el mundo, porque es la meta suprema de la iglesia y es el propósito hacia el cual Dios dirige todos los eventos de la tierra. El evangelio que debe ser predicado nuevamente por necesidad, según este pasaje, aparece siendo proclamado en Apocalipsis 14, verso 6, donde se utiliza casi la misma palabra, un mensaje que es proclamado en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Son dos pasajes que cuando uno lo pone en paralelo, evidentemente hace referencia al mismo evento. Ahora, ¿por qué es necesario? Más que porque hay que comunicar algo, es el carácter y la naturaleza de aquello que se está comunicando. Me gustaría ahí leer rápidamente Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. No me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La naturaleza de estas buenas nuevas consiste precisamente en el evangelio, porque en ese evangelio está el poder de Dios para salvar a las personas que necesitan salvación, que necesitan un poder que los liberte, porque sus propias fuerzas y este mundo no es capaz de hacerlo. Por fe de principio a fin, dice la Nueva Versión Internacional. De manera que el evangelio que te llega era necesario que llegara a ti para que tú pudieras creerlo y creyendo experimente el poder salvador de Dios. Amén. Amén. Pastor Lázaro, tengo una última pregunta para usted. Bien, Pastor Vargas, nosotros como iglesia, y usted ha sido misionero en otras partes del mundo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para llevar este evangelio, las buenas nuevas, al mundo? ¿Cuál puede ser la estrategia nuestra como hijos de Dios? Pastor, muchas gracias por esa pregunta. Yo estaba deseoso de hablar acerca de esto y si usted no me lo preguntaba, yo como quiera lo iba a decir. No sabe que la pregunta venía, porque es lindo vivir en países cristianos. Es lindo vivir en lugares. Yo vivo aquí en Sonador, Bonao. Yo puedo irme caminando a 5 o 6 iglesias que están cerquita de mí, aparte de la iglesia a la que yo asisto. Es bonito. Nosotros, mi familia y yo vivimos 3 años, cerca de 3 años en el Medio Oriente, en lugares donde la gran mayoría de las personas no son cristianos, ni siquiera cristianos nominales. Vivir en ese lugar, vivir en un país como Egipto, con 100 millones de personas, nosotros vivíamos en el Cairo, 20 millones de personas solamente en el Cairo, en la capital, y nos levantábamos en la mañana, a veces yo iba a trabajar, yo trabajaba en una escuela de refugiados, iba en el metro atestado, y yo me preguntaba, Señor, ¿qué tú vas a hacer con todos estos millones de personas? Cuando visitamos Singapur, cuando visitamos Malasia, vemos tantas personas adorando ídolos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer 2 cosas. Ya les mencioné que esta tarea, que esta obra de cumplir lo que dice Apocalipsis 10:11, no es posible cumplirla con nuestras propias fuerzas. Debo reconocer que ha habido progreso, que hay muchas cosas que se están haciendo, pero la velocidad a la que vamos y con nuestras fuerzas humanas jamás podremos impactar el mundo entero. Hay 2 cosas que podemos hacer. La primera es, todos nosotros debemos, donde nos encontramos, convertirnos en misioneros. Amén. Nosotros no necesitamos cruzar una frontera para ser misioneros. Debemos ser misioneros donde nos encontremos. Algunos seremos llamados para ir a esas regiones del mundo, pero aún si yo no soy llamado,
es posible que ese vecino que yo me gane para Cristo, ese compañero de universidad que yo me gane para Cristo, o mi propio hijo, que yo lo ayude a permanecer en los caminos de Cristo, es posible que mi hijo o mi vecino se convierta en uno de esos misioneros. Resumo, la primera es, seamos misioneros donde nos encontremos. Y segundo, veamos la misión de la iglesia siempre como una misión global. ¿Por qué? Si celebramos solamente que la iglesia está creciendo en Nueva York, debemos pensar, ¿entre quiénes? En Nueva York hay muchos dominicanos, sin duda, pero además de los dominicanos, hay muchos chinos, y hay italianos, y hay albaneses, y hay árabes. Si hay muchas iglesias dominicanas, muchas iglesias puertorriqueñas, qué bueno, gloria a Dios, pero tengo que preguntarme, ¿qué está ocurriendo con los demás habitantes de Nueva York, de New Jersey, que no son hispanos? Si está creciendo la iglesia mucho en Latinoamérica, gloria a Dios, pero tengo que preguntarme, ¿qué está ocurriendo con otros lugares? Cuando pensamos como adventistas global, celebramos lo que está ocurriendo en mi territorio, pero nos quedamos con dolor por lo que está ocurriendo todavía en otras partes. Entonces debemos comunicarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, una nueva definición de éxito. Muchos de nosotros, aún en algunos círculos eclesiásticos, muchos de nosotros vemos el éxito como tener poder, tener dinero, tener fama. Pero bíblicamente, tener éxito es estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Y eso puede significar a veces tener poder y a veces no tenerlo. Vamos a inculcar en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, que tener éxito significa ser misionero donde quiera que Dios nos envíe, incluyendo los países hindúes, budistas, musulmanes que están en otras regiones del mundo, y aún los inmigrantes que están cerca de nosotros. Aquí en Dominicana, allí en Estados Unidos, hay muchos inmigrantes que posiblemente en sus países no podrán conocer el evangelio porque los problemas legales y de persecución. Pero en Estados Unidos es la tierra de la libertad. Tú podrías aprender un poquito sobre la cultura de los chinos o de los hindúes o de los musulmanes. Allí donde está, trabajar, orar, y el mismo milagro que Dios hizo en Juan, una persona sin esperanza, también lo puede hacer en ese amigo tuyo de otra cultura, otra religión, que humanamente hablando se ve difícil, pero no hay nada difícil para Dios, sobre todo cuando se trata de salvar personas a quienes Él ama y por quienes Él ha muerto. Muchas gracias, Pastora Neuri. Decía el Pastor Herrera, también hace mucho que me grabé esa expresión de él, estar en el lugar que Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. En este momento hemos llegado al tiempo de la oración para concluir y finalizar esto que nos ha mandado el mismo Dios a través del Pastor Aneuri, al cual agradecemos. Mañana, si Dios quiere, estará el Pastor Mario Rondón. Ellos participan en ese programa extraordinario de todos los sábados que hacen, donde abren la palabra de Dios junto al Pastor Teófilo, al Pastor Manzanillo. Están allí ese equipo maravilloso todas las tardes. Y aquí está el Pastor Rudy Mejía, quien es un siervo de Dios, pastor en la Asociación Dominicana del Nordeste. Él va a tener una de las oraciones por todos los pedidos que están en el chat. Y también, Pastor Sedano, entiendo que está por allí alguien que usted invitó también a tener una última oración. Sí, está con nosotros Karina de la Rosa, que puede abrir su cámara. Karina es una de esas siervas de Dios que desde su juventud decidió dedicarle todo al Señor y ha estado trabajando intensamente en distintas áreas. Está Devotion, que es un programa que hace tiempo está funcionando con Radio Amanecer, aquí en Estados Unidos también. Ella es la hija de Rodillón Forte y es una heredera. Yo diría que es la heredera de ese movimiento de dependencia de Dios, de oración. Gracias por estar con nosotros. Quiero pedirte, Karina, que ores de manera muy especial por Rubén Danilo Medina y Teodoro Medina, su esposa, que de manera muy especial necesitan esa oración. También Ramón Felipe Hernández y su esposa, su familia. Ramón Felipe Hernández y familia. Y también María de los Ángeles. Ella y su hija contrajeron el COVID, están confiadas en el Señor
y queremos entonces depositarle en sus manos. Esos 3 pedidos de oración, más lo que Dios ponga en tu corazón. Al pastor Adelante. Rudy le vamos a pedir que ore por Junior. A él le estamos dedicando el programa de hoy por su liberación a las adicciones. Llamó bien temprano. Que ore por todos los pedidos que están allí en el chat y que ore nuevamente por Rosy Peláez. Vamos a pedirle al pastor Rudy que ore primeramente y luego Karina entonces continúe con esta oración. Adelante, pastor querido, y gracias los dos por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, pastor Andrés Reyes. Muchas gracias, pastor Lázaro. Vamos a encomendar todas estas peticiones, la de Junior, la de Rosy Peláez y las que están en el chat, y las que miles y cientos de rodillas están doblegadas en este momento pidiendo, clamando a Dios por un milagro. También quiero añadir esas peticiones, el caso de un joven llamado Randy, está en una isla lejos de nuestro país, pero como hijo pródigo quiere volver a los pies de Cristo Jesús. También tenemos la petición de Chantely Rodríguez. Ella está orando para que Dios abra puertas en el plano laboral a ella y a su esposo. Muñoz Hugo también está pidiendo oración por la conversión de sus hermanos. Melania Jiménez pide oración por sus hijos. Arely Durán pide fortaleza para la familia Soto Sigaran por la pérdida de su padre. E Isabel Mateo pide oración por su salud. Sigamos a estar orando por todas estas peticiones. Hablemos con Dios en oración. Padre eterno, príncipe de paz, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jehová de los ejércitos, cuán grande es tu nombre y cuán grande es tu amor e interés por la raza humana, especialmente por cada uno de nosotros. En esta noche, Señor, estamos pidiendo que la mano poderosa de Dios se manifieste en la vida de todas estas personas que hemos mencionado. Algunos son esclavos de las adicciones. Otros, Señor, han perdido el trabajo. Otros han perdido la salud. Otros, Señor, han perdido un ser querido. Otros, Señor, han perdido las ganas de vivir. Otros, Señor, han perdido la fe. Pero yo estoy orando a un Dios que es más grande que nuestros problemas. Un Dios para quien no existe barreras. Un Dios maravilloso que va a obrar grandes maravillas en la vida de tanta gente que en este momento está clamando. Oh Padre Celestial, anhelamos que este evangelio llegue a toda etnia, a todo tipo de persona. Anhelamos que Cristo venga pronto, porque cuando Él venga ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte. Adiós al COVID, adiós a las adicciones, adiós a la muerte, adiós a los terremotos, adiós a la vida vacía. Gracias, Jesús, porque vienes pronto. Pero también gracias porque a través del Espíritu Santo estás obrando grandes maravillas, estás dando sentido, dando felicidad a tanta gente que está escuchando este programa tan maravilloso. Sigue obrando, Señor, conforme a tu voluntad. Amén. Que nuestros ojos sigan contemplando tu grandeza y que con fe nos agarremos cada día de tus promesas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Seguimos, oh Señor, agradeciéndote por tu misericordia y por todas tus bondades. Todos los pedidos de oración que se han estado presentando, los que se han escrito en el chat y los nombres específicos que están en este listado, estamos suplicándote, oh Señor, que limpies nuestra vida de todo pecado y que en esta hora nuestro amado intercesor Cristo Jesús pueda comenzar a obrar en cada una de estas familias, en cada una de estas personas y en cada una de sus peticiones. Te damos gracias, oh Señor, por tu cuidado, tu amor, tu fidelidad y sobre todas las cosas, Señor, te agradecemos porque para siempre es tu misericordia. Amén. Te damos gracias también, oh Señor, porque eres un Dios fiel. Un Dios que no se olvida de sus hijos, un Dios que ha prometido estar con nosotros y que nos ha recordado que no debemos temer porque Dios sigue en control. Amén. Gracias por recordarnos a través de la prédica de esta noche
Número uno, que vienes pronto y que tu interés es que todo el mundo sea salvo. Ayúdanos a nosotros a asumir esa misión de decirle a todo el que nos rodea que Cristo viene y desea salvarle. Amén. Ayúdanos, oh Señor, a no envolvernos tanto con las cosas de este mundo que olvidemos que este no es el último lugar. Nuestro último lugar, el lugar de la historia con el final feliz, es la patria celestial. Pon en nosotros cada día ese deseo de llegar allí, junto a nuestras familias. En especial queremos presentarte, Señor, estas personas que están enfermas del virus. Nosotros sabemos que en el mundo entero hay gente que está pasando momentos muy difíciles, pero nosotros hemos confiado en el Dios que es todopoderoso. Amén. Queremos alabar y glorificar tu santo nombre, porque tu voluntad será hecha en cada una de esas vidas. Aquellas familias que están esperando un milagro, una respuesta, no solamente de sanidad física, sino también sanidad económica, sanidad espiritual, liberación para sus hijos, libertad de la depresión, de la angustia, de los vicios, cualquiera sea nuestra atadura, en el nombre de Jesús confiamos de que toda cadena puede ser rota. Tu palabra ha dicho que los que confían en tu nombre, que los que invocan tu nombre serán salvos. Aumente nuestra fe, ayúdenos a aferrarnos a sus promesas y le damos las gracias adelantadas, porque para ti nada es imposible. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que cuando es invocado hay sanidad, liberación, libertad, perdón de pecados, sanidad y restauración. Oramos en tu nombre, querido Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias a todos los televidentes y a todos nuestros oyentes. Si Dios lo permite, nos reencontraremos mañana en otra nueva edición del Triunfo de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Feliz noche para todos.